misma cerveza donde ha bebido. La Sí, idea sí, es sí. levemente asquerosa también, Sí. ¿no? Pero hay una especie de tratamiento también del ambiente sucio este portuario, el chamizo este donde vive él, que por un lado es muy bonito como de escenario de película, pero es Pero luego es un muy asco curioso porque él se como tumba en sitio la donde hamaca sin vivir. quitarse la Sí, chaqueta, sí. que es una cosa que llama Y mucho luego la esa atención. sensación de nocturnidad que tiene esas noches absolutamente negras, maravillosas y en las que de todas maneras se ve también, y esa sensación también que hay como de calor pegajoso a menudo De durante verano, es la una película película, como de verano también. que se nota mucho y que lo hay también, por ejemplo, en el metro, que te da la sensación en esa escena que hay el ambiente pegajoso de un metro lleno, ¿no? Y eso, claro, ahí seguro que sí que es un decorado y tal, que por está rodado en los sótanos del estudio de la Fox, que no sé si tienen por ahí unos pasadizos o no sé qué historias, pero funciona muy bien y te creerías que era el metro completamente, ¿no? Lo tendrían porque esto es antes de Cleopatra, antes de tener que venderla, entonces deberían de tener todo, deberían tener una línea de metro. No, además te das cuenta que, por ejemplo, esas cosas él lo lleva perfectamente hilvanado todo, de forma que en el metro, siguiendo esa teoría que creo que está evidente en todas sus películas, una tremenda individualidad, que vosotros habéis hablado de un cierto anarquismo en él, hace que en el metro ese todo el mundo sea extraño a todo el mundo. Es decir, no hay nadie, no hay dos chicas que van hablando, ni una familia, ni un marido, ni nada. No, no, todo el mundo va abstraído en lo suyo y él va colocando la cámara como si fuese un microscopio aquí y allá, va observando el juego de miradas, los cruces. Siempre que sale así, jamás hay la menor sentido de sociedad. Nunca. No, no, es verdad, pero además eso está potenciado por los primeros planos. La película tiene muchísimos primeros planos, incluso eso que se llama gran primer plano, ¿no? Que están cortados ya, hay veces de Richard Keeley, etcétera, que hay unos planos muy grandes. Eso le da un poder enorme, y sobre todo no sé, al alternarlo con tomas largas. Produce no un desequilibrio, sino una cosa homogénea y compacta. Es algo... No sé, yo creo que lo que tiene es un vigor narrativo que, bueno, lo ha tenido siempre, porque las películas bélicas lo tienen igual. Y esa atraparte por la solapa y decir, no, ven, que te voy a contar la historia y te la voy a contar a mi manera. Eso es una cosa muy A mi personal. manera. Tú decías antes una cosa que estaba muy bien, que era lo del suspense, ¿no? Que al principio me ha chocado, no me daba cuenta muy bien a qué te referías, pero si te das cuenta desde el primer momento de la película utiliza eso, ¿no? Es decir, voy a contarte una película y te la voy a contar a mi manera y te voy a estar sorprendiendo todo el tiempo. Y según empieza la película uno no sabe qué es lo que está pasando, ¿no? Y ninguno es lo que parece ser, ¿no? Tarda mucho la película en llegar a colocar a cada cual en su sitio, pero tú estás totalmente atrapado por la narración de Fuller, es decir, él te está conduciendo absolutamente sin trampa, no me refiero a ese tipo de directores que lo que te están es conduciendo a base de trampa, sino a base de habilidad y de capacidad para contar lo que quiere en el momento en que quiere que lo sepas, ¿no? Vista ahora es una película muy moderna, ¿no? Es una película como de una técnica. Yo sí todo pienso muy que es moderna. una película muy moderna. Es una película que no ha envejecido Y tiene nada. eso que decías antes de cómo, digamos, acosa y se pega a los personajes continuamente, en realidad eso es Casabits, más que Claro, ninguna claro, otra cosa, fíjate, ¿no? es Casabits, eso es Y verdad. tiene mucho eso, tiene también esa fisicidad que tenía Casabits y ese pegarse y combinar a planos muy largos con primerísimos planos también, ¿no? Eso que hablabais antes, por ejemplo, un plano larguísimo, pero que es difícil notar que es un único plano. Bueno, está cortado por un inserto que en ese caso además yo creo que tiene mucho sentido. Es el plano increíble cuando ella descubre que la han robado y entonces llama por teléfono desde una cabina a Kili. Entonces ahí hay metido un primer plano de Kili que corta si no sería un plano de secuencia inverosímil, y que está muy bien porque notas el miedo que tiene Kili y lo cobarde que es. Pero todo el resto, con ese movimiento de cámara, con los dos policías siguiéndola, con ella que llama, que cambia de posición, que vuelve otra vez, que gira alrededor es uno de esos planos que dice, pero es absolutamente increíble. Como, claro, por otra parte dices, si le sale bien y a la primera toma, en un día de rodaje, ha hecho muchísimos minutos y se ha fumigado la película, ¿no? Que yo creo que eso lo hacía él mucho, correr el riesgo, mucho en hacerlos. sí, pero bueno, que tarde en iluminarlos. prepararlo Que ha contado con Joe McDonald, que es un operador fantástico. Y no debía ser muy lento tampoco, ¿eh? No, debe ser muy arriesgado. Es que la película que preparó, que luego no se llegó a rodar, pero se preparó mucho tiempo aquí, yo era muy amigo de la ayudante de dirección y entonces él trabajaba muy intensamente todo y yo creo que por lo que pude ver, digamos, lo que pude
deducido lo que hablaban y demás, él pensaba rodar deprisa. Es decir, no es un hombre nada literario, prepara, tiene la idea muy clara y va como el periodista. Es decir, hay una diferencia entre el periodista, buen periodista y el novelista, ¿no? Bueno, pues yo creo que el cine lo hace como los periodistas hacen sus crónicas, en general. Yo creo que todo está hecho así. Hay películas que ha hecho, como sabemos, en 15 días, en 20, todas esas cosas, ¿no? Y luego hay una cosa, entre esta gente que la ha estudiado, hay un ejemplo espléndido, el que ha buscado en Thomas Hobbes, el autor de Leviatán, un antecedente de la forma de vida y de narrar de Fuller. Entonces, este filósofo dedicado al estudio de las leyes del movimiento y explica su filosofía en torno a esto y tal, dice que realmente que no existe la tranquilidad en la vida, que estamos perpetuamente preocupados, que vivimos aquí, pero que en todo momento nuestra vida está sujeta al movimiento, que no se puede estar sin sentir deseos, sin sentir pasiones. Y entonces la película responde a todo eso, pero sin embargo el único momento donde el ser humano se para, que es justo antes de la muerte, es donde entra el tema de Thelma Ritter, que ahí detiene la película, porque ya después de eso no queda nada. Y es decir, que en las películas de Fuller, en las de guerra y en todo, en cuanto se produce el tema de la muerte, él cambia, él no se detiene en la muerte, no le da ningún valor, es un punto final de todo. Lo que pasa es que el personaje de Thelma Ritter es tan rico que incluso cuando desaparece no es que dé un bajón la película, porque no te da tiempo. Como tú decías, es una película tan apretada y es tan corta de tiempo que no lo sientes. Pero sí hay un hándicap porque es un personaje tan bien trazado. Cuando muere no desaparece, porque luego hay la escena esta fantástica en la que Whitmar rescata el cadáver que va camino de lo que ella más temía, temía más que la muerte, acabar en la fosa común, ¿no? Que Nocturna, esa escena maravillosa. Y esa escena insólita y totalmente inesperada, en la que él pasa ahí a recuperar el féretro que va en otra lancha camino de una isla de estas. Eso está muy producido, porque dice de fosa común y yo he leído algunas de las frases, habla de un lugar, debe ser algún lugar en Nueva York donde entierran la isla Pine Island, no sé cuánta, que es donde entierran a los desheredados, hay otra isla de esas famosas que está llena, hay un psiquiátrico, ni familia ni medios, ¿no? Y esto dentro de esa cultura americana, ella desea una vida posterior, digamos. Pero bueno, el equivalente aquí sería un poco que te meten en la fosa común anónima, cuando ella quería, como por otra parte, un lugar al sol. También, o como, que es un tema que hay bastante en el cine americano, pero también es un poco lo de la negra de Invitación a la Vida, el tener un entierro de primera, ¿no? Esta gente que ves que pasan su vida ahorrando, incluso de la forma peor posible de conseguir sus ingresos, no solo para vivir, sino para tener un buen entierro y, digamos, descansar en paz, ¿no? Eso es muy bonito de eso, de lo que da tanto valor a esa escena, a la que te insistí mucho, porque está muy bien y es maravillosa, que es que esa mujer que ha estado, digamos, rastreándose y arrastrándose por todas partes para ahorrar dinero, en el último momento, antes de traicionar a un amigo, prefiere la muerte anónima y de cualquier manera. Es el gran sacrificio. Pero, y hay una cosa, además, que sorprende mucho, que decía Fernando en la presentación, que es una película hecha en estudios, una película Fox, han rodado unos escenarios en Nueva York, vamos, un segundo equipo probablemente, pero ¿cómo transmite verosimilitud todo? O sea, los lavabos, el metro, las habitaciones, y hay quizá esa, no sé, como no dependencia, pero sí influencia notable ya del neorrealismo. Y hay algo como neorrealista hecho en estudio, pero eso es curioso. Quizá por eso, no lo sé, porque esta película fue premiada en Venecia, ¿no? Yo creo que... León de Plata. Claro, es extraño incluso que se premiara esta película, es anti de eso que se llama, entre comillas, de festival. No tendría nada, es una película. No, a Fuller le extrañó que la mandara a la Fox, ya para empezar. Luego era la única película americana que iba ese año y no era la típica película. Creo que además no dieron los premios que había por encima, que le dieron León de Bronce más que de Plata, pero que no dieron ningún premio por encima. Y luego comentaba Fuller, pero eso ya no sé si es verdad o no, que en el jurado estaba Visconti, lo cual es todo completamente alucinante, ¿no? Y además en un momento en que, digamos, tenía que haber sentado muy mal las alusiones anticomunistas de la película. Y dice, bueno, todo es rarísimo desde el principio hasta el final, pero como estas historias tan raras ocurren a menudo con Fuller, pues también es un elemento... Pero eso debe perdonarse, porque yo he estado consultando, es decir, sobre el tema de los dos grandes libros que han salido en estos años, estudios universitarios sobre la época del macartismo, el Naming Names, o sea, dando nombres,
o la otra Inquisition en Hollywood, la Inquisición en Hollywood y tal, y en ninguna de esas Ah, no, pero nunca le han se acusado menciona de dar- jamás, de ni dar- a Fuller de ni a dar- esta película. No, Eso no, sí que es pero curioso que jamás eso, no sale. sí es cierto, nunca le han acusado de dar nombres, y es más, él en el libro este que entrevistas que le hicieron los de Cayer, que es un libro muy largo y que habla en detalle de estos temas y temas políticos, dice que él era muy amigo